muchos años hablando de estos versículos. Son más de 10 años, creo yo, que hemos estado hablando de estos versículos y no avanzamos, ¿verdad? Pero primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 16, dice: y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás por profeta en tu lugar. Hemos estado viendo acerca de la vida del profeta Eliseo y de la vida del profeta Elías, como no son solamente vidas que vivieron una vida en esta tierra, sino que dejaron un mensaje, dejaron una figura en lo que respecta a la forma en que Dios trabaja, en la forma que Dios obra y el plan que Dios tiene para con nosotros como seres humanos. Porque la palabra de Dios nos llama a nosotros, hermano, a no ser ignorantes, no ser ignorantes. Lamentablemente el pueblo de hoy, y no solo de hoy, sino a través de la historia, pero sobre todo el tiempo de hoy, por causa de tal vez la abundancia que hay, no valorizamos realmente lo que es el conocimiento, sino que lo menospreciamos porque hay tanto conocimiento, ¿verdad? Pero lamentablemente el conocimiento que hay en su gran mayoría es un conocimiento diabólico o carnal, ¿verdad? Porque la Biblia habla de esos conocimientos diabólicos, conocimientos carnales, pero también conocimiento de Dios, conocimiento que el Espíritu Santo de Dios nos revela a los que queremos recibir la verdad. Y esto es importante lo que estoy diciendo. A los que queremos recibir la verdad, porque no todos quieren la verdad, ¿verdad? La mayoría de gente no quiere la verdad de Dios, quiere su verdad, ¿verdad? Quiere lo que le conviene, pero no acepta la verdad única, porque solo hay una verdad, no hay dos, ¿verdad? Y la única verdad viene de Dios, viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si tú no tienes la verdad de Dios, pues será tu verdad, pero no es la verdad, verdad. Será una verdad falsa. Y la Escritura nos marca aquí en segundo libro de Reyes, capítulo 2, lo hemos estado viendo cómo el profeta Elías y el profeta Eliseo, a través de sus vidas, estaban profetizando el trabajo que nuestro Señor Jesucristo iba a realizar y el trabajo que el Espíritu Santo iba a realizar en esta tierra. Cada uno vino a hacer su trabajo, cada uno vino a hacer su función. Y tenemos que conocer el trabajo de cada uno, ¿verdad? Y vemos que Elías recibió la orden desde el principio de destruir, erradicar la adoración al dios Baal que se había infiltrado dentro del pueblo de Dios. Pero que aunque él la inició, y esto es algo importante entenderlo, hermano, porque hay gente que no entiende estas cosas y por eso aún fracasa en su propósito en Dios, fracasa en el ministerio que Dios le da. ¿Por qué? Porque dice, es que Dios a mí me dio un ministerio y entonces yo lo tengo que hacer todo. No es así, ¿verdad? Y se niegan, hermano, a que otros participen en lo que Dios les dio. Como que les vienen a quitar la posición, les vienen a quitar el honor. Y no es así.
Al contrario, vienen a complementar y vienen a agregar algo que nosotros mismos no tenemos la capacidad de hacer. ¿Ah? Entonces, estos son principios. Y yo le he dicho, yo le vengo aquí a dar principios bíblicos. Y usted los va a tomar de acuerdo a lo que usted cree, ¿verdad? Pero el problema de mucha gente, hermano, es que cree que él lo sabe todo, ¿verdad? Y dice, no, es que yo soy y solo lo que yo digo se debe de hacer. Y como yo digo, así se tiene que hacer. Y no aceptan, hermano, opiniones, no aceptan sugerencias. Y a veces, hermano, eso impide que se haga un trabajo excelente, en perfección. Pero vemos aquí, por ejemplo, la vida de Elías. Él empezó el trabajo y la misión de él fue cortarle la cabeza a 850 profetas. Ya lo hemos explicado, ¿verdad? 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Pero luego le delega el trabajo a Eliseo. Y tenemos que entender eso, hermano. Estamos en esta tierra y aún aunque Dios te dé un ministerio, aunque Dios te dé una comisión, tú debes de entender que otros tienen que participar también. Y tienes que preocuparte no solamente en hacer tu parte, sino en enseñarle a otros. Porque ese es el fracaso de muchos, que no forman discípulos. Dicen, no, es que yo lo voy a hacer porque si le enseño a alguien más, me va a quitar mi privilegio. Como que Dios fuera limitado en los privilegios. Al contrario, la forma de ir de gloria en gloria y poder en poder, hermano, es que Dios te va a dar una posición y tú vas a desarrollar esa posición, pero vas a formar a otros y cuando ya hayan otros que puedan hacer esa posición, Dios te va a elevar a otra posición. Pero hay gente que se va a quedar siempre en la misma posición y dice, pues es que aquí Dios me llamó. No, Dios no te llamó ahí. Ese es un escalón. Pero tienes que aprender a enseñar a otros. Ahora, el problema de uno, hermano, que no puede desarrollarse de esa manera, es que su carácter todavía no ha sido trabajado por el Espíritu Santo de Dios. Hay mucho egoísmo. Hay gente que no tiene la paciencia para enseñar a otros. Entonces, ¿cómo una persona va a formar a otros si no es paciente? Entonces, te das cuenta, Dios tiene que trabajar en tu carácter también. Eso es así, Dios va a trabajar en ti. Entonces, si Dios no trabaja en tu carácter, no vas a crecer ministerialmente. Siempre te vas a quedar en la misma posición y ahí vas a estar, hermano, y vas a creer que a eso Dios te llamó. No. El Dios del universo, hermano, nos lleva por etapas. Aún a nuestro Señor Jesucristo, hermano, lo llevó por etapas. Lo llevó por etapas. Aún en el trabajo terrenal que hizo en esta tierra, hermano, fíjese que nuestro Señor Jesucristo dice en Miqueas 5:2. Vamos a Miqueas 5:2. ¿Qué dice Miqueas 5:2? Dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. ¿De quién está hablando ahí? De nuestro Señor Jesucristo. Dice, y sus orígenes. Pero esa palabra orígenes también, hermano, se puede traducir salidas. Y ahí es donde usted tiene que, por eso hay que leer varias versiones. Y hay versiones, por ejemplo, a mí me gusta la versión de la Biblia de las Américas porque a veces
a veces ahí en la parte de medio te da la otra forma de expresión, ¿verdad? Entonces, si usted tiene la Biblia de las Américas, y se lo digo pues porque es parte de mi trabajo enseñarle a usted, ¿verdad? Si usted tiene la Biblia de las Américas y tiene en medio, tiene en medio, dice ahí, hay un numerito que habla ahí y donde dice que es orígenes, también se puede decir apariciones. Y hay otra versión que dice salidas. ¿Desde cuándo son sus salidas o desde cuándo son sus apariciones de nuestro Señor Jesucristo? Dice desde los tiempos, ahí dice de la eternidad. Pero aquí también dice que se puede traducir esa palabra eternidad como de antaño. ¿Qué es antaño? De antigüedad. Entonces, ¿cuándo fue que nuestro Señor Jesucristo empezó a venir a esta tierra? ¿Será que su primer venida fue cuando nació en Belén? No, ahí vino como Jesús. Ahí vino como Jesús. Entonces, fíjese como un versículo que muchos pues dirán, no, pues sí, pero no entienden la profundidad que hay en esos versículos. Por eso no se trata solamente de leer la Biblia, hermano. No se trata solamente de memorizar el Salmo 23 o el Salmo 91 para que nos saque de momentos de aflicción, no. Sino se trata de escudriñar la Escritura. Ni siquiera solamente estudiarla, sino escudriñarla. Porque ahí es donde tú vas a encontrar los tesoros de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuérdate que el Señor dijo que todo esto se había escrito y hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Yo me recuerdo cuando empecé en los caminos de Dios, pues uno empieza, hermano, como un niño y yo subrayaba y decía, aquí está hablando de mí, y esto es para mí, y esta promesa es para mí, y mi primer Biblia, hermano, parecía un arco iris. Yo cargaba mis crayones, ¿verdad? De diferentes colores y tenía mis colores. Decía, si este versículo es de evangelismo, lo subrayo aquí de este color. Y así, ¿no? Pero yo creía y aplicaba la Biblia como que la Biblia fue escrita y hablaba de mí. Cuando la Biblia fue escrita porque estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay mucha gente frustrada, dice, pero es que la promesa de aquí dice, mire, y Dios me prometió. No, Dios se lo prometió a Jesucristo. Yo he oído, por ejemplo, vamos al libro de los Salmos. En el capítulo número 2 de Salmos, verso 7. Yo he oído a muchos predicadores, hermano, aplicarse ese versículo.
Ajá. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y sobre todo, el siguiente verso, el verso 8. ¿Qué es lo que dice ahí? Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. Y hay gente que dice, Dios a mí me mandó a todas las naciones. Y ni siquiera al vecino va. Entonces, ¿de quién está hablando ahí? ¿A quién le dijeron, pídeme y te daré todas las naciones como herencia? ¿A quién se lo dijeron? A nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo curioso es que cuando leen, por ejemplo, el Salmo 22, vamos al Salmo 22. En el verso 13, dice, habidos abren su boca contra mí como león rapaz y rugiente, soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados, mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado y me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. No puedo contar mis huesos. ¿Por qué no se aplican esos versículos ellos? ¿Por qué si tienen una uña encarnada ahí le están reclamando a Dios? Ajá. El verso 1, ¿qué dice el verso 1? Ahí están declarando el verso 1. ¿Qué dice el verso 1? Salmo 22, 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces tenemos que entender, hermano, que cuando usted lee la Biblia, porque si usted quiere aplicar la Biblia solo para usted se va a frustrar. Porque usted se va a atribuir promesas que no se las dieron a usted. No todas las promesas que están en la Biblia son para usted, gracias a Dios. ¿O a usted le gustaría que se cumpliera el verso 16? Horadaron mis manos y mis pies. ¿Ah? Me clavaron mis manos y mis pies. ¿Le gustaría a usted esa promesa? Gracias a Dios, no. Pero esa promesa se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que acercarnos a la palabra, hermano, y conocer la palabra. Y entre más conocemos la palabra, más nos vamos a enamorar de Dios. Porque si usted se acerca a la Biblia solo para ver qué Dios dice de mí, ay, hermano, se va a frustrar. Se va a frustrar. Que no va a hacer que le aparezca aquel versículo que el Señor cuando le dijo a Judas, lo que has de hacer pronto, hazlo ya. Y dice, Señor, ¿y qué me quieres decir con eso? Y Judas fue y se ahorcó. O sea, no podemos tomar la Biblia, hermano, como que es el horóscopo. Ahora, yo sí entiendo, hermano, yo sí entiendo que Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Y qué lindo tener experiencias cuando Dios habla, hermano. A mí nunca se me olvida, estando yo orando allí en mi cuarto, en mi habitación. Estaba yo joven, hermano, estaba yo, ¿cómo se puede decir? Empezando en los caminos de Dios.
Pues aunque yo crecí en una iglesia evangélica, pero realmente mi conversión fue hasta después, ¿verdad? Y nunca se me olvida, porque a mí se me olvidan muchas cosas, y se me han olvidado muchas experiencias. Pero hay experiencias que definitivamente, tal vez por estarlas repitiendo continuamente, no se me han olvidado. Tal vez por eso les repito a veces, para que no se me olviden. Pero me recuerdo que estaba orando y oí una voz audible desde afuera, no desde adentro, no, desde afuera, que me dijeron Isaías 52, 1 y 2, y me lo volvieron a repetir. Isaías 52, 1 y 2. Ajá. Yo no sabía lo que decía ahí. Ajá. Cuando lo fui a ver, dije, wow, Señor. Y mire qué versos tan hermosos. Dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. ¿Quién es Sión? El pueblo de Dios. El pueblo que está cerca del corazón de Dios. Dice, vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa, porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. Aleluya. ¿Pero qué tenía que hacer? Dice, sacúdete. En ese tiempo tenía otra versión y dice, sacúdete del polvo, levántate, cautiva Jerusalén. ¿Qué me estaba diciendo ahí el Señor? Que estaba todavía encadenado, que estaba todavía empolvado. Líbrate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. O sea, yo sí creo que hay palabra que es para mi vida, pero tiene que ser dada por el Espíritu. No porque a mí me conviene, no porque está así, está bonito, sí. Mi apóstol decía, cuando lea la Biblia, lea los versículos que no están subrayados. ¿Verdad? Porque ahí es donde Dios le quiere hablar. ¿verdad? Porque nosotros subrayamos los versículos bonitos, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aleluya, nada me va a faltar. Pero cuando dice, pasaré el valle de sombra y de muerte, ese no lo subrayamos. Entonces mi apóstol decía, no, lea lo que usted no subraya, porque ahí es donde Dios le quiere hablar. Bueno, entonces hemos estado viendo que lo que la Biblia habla, hermano, no es solamente una historia, sino es un mensaje profético de Dios. Y hemos estado viendo aquí en segundo libro de Reyes, capítulo 2, cómo Elías se va. Y no porque fracasó. No. Hay gente, hermano, por eso le digo, uno va madurando. Pero es tiempo que ya usted madure también. Que se deje de niñerías. Porque hay gente, hermano, que se le da una función, una posición y dice, y aquí nadie entra, solo yo. Y solo yo lo voy a hacer y solo yo sé cómo hacerlo. No, hermano. Si tan fácil que es, mejor, hermano, preparar a otros y hacer el trabajo entre muchos, va a ser más fácil. Porque no podemos solos, hermano. No podemos solos. Yo lo he aprendido, porque imagínense, cuando Dios a mí me llamó para venir a esta ciudad, la orden que Dios me dio, hermano, una orden que yo dije, Señor, eso no lo puedo yo hacer. Porque la orden que Dios me dio, me dijo, tu llamado es en esta ciudad es que todo
el mundo de habla hispana sepa que solo hay un camino de salvación, que es el Señor Jesucristo. Y yo dije, Señor, ¿y cómo lo voy a hacer yo solito? Yo no puedo. ¿Ah? Y claro, yo lo intenté hacerlo al principio solito, hermano, y me fui a abrir un programa de radio que ahí en una radio que funcionaba, pero que se oía más ruido que lo que uno hablaba. Pero pues ahí me dieron la oportunidad y yo iba a predicar ahí la palabra, hermano, y ahí empezamos. Pero dije, Señor, ¿y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo voy a hacerlo? Porque yo solo no puedo. Entonces, el propósito ahora se ha hecho a través de todos estos años. Ajá. Hasta hubo un tiempo que nos quedamos sin edificio. Ajá. Y por casi 7 meses, hermano, anduvimos en las calles reuniéndonos porque no teníamos edificio donde reunirnos. De todos los lugares nos echaban, hermano. Y a veces nos echaron no por el Señor, no, sino porque habían unos niños tan tremendos, hermano. De uno de los lugares nos llamaron porque uno de los niños, hermano, había un teléfono público afuera y se le ocurre llamar al 911, hermano. Nos metían en unos problemas. Pero claro, todo ayudó para bien. ¿Por qué? Porque cada semana nos íbamos a reunir a diferentes lugares de la ciudad. Y la gente decía, ¿y ustedes qué? Aquí venimos a hacer culto en el parque, en los parques, hermano, al aire libre, con el calor, con la lluvia, y ahí estábamos haciendo bulla. ¿Ah? Y ahora, hermano, que se va a los mercados ambulantes, se llaman pulgas, pero como salimos al mundo, no saben lo que son las pulgas, ¿verdad? Van a pensar que estamos hablando de perros de veterinaria. Son mercados ambulantes y se va a las calles y me llaman, hermano, me llama gente y me dice, mire, pasé por ahí por un semáforo y Dios me habló y me dieron un folleto o sea, se está cumpliendo, pero yo solo no lo puedo hacer. Entonces, usted tiene que entender, hermano, ni yo me voy a poner celoso, al contrario, yo ya quisiera que estuviera mi sucesor aquí. ¿Ah? Ahora, si no está es porque todavía no es mi tiempo de irme, pero el día que ya esté listo mi sucesor, yo le digo, aquí estoy, Señor, ya hice mi trabajo, que ocupe mi lugar. Eso es madurez. Eso es madurez. Por eso yo lo empujo a usted, le digo, prepárese. ¿Ah? ¿Por qué? Porque usted tiene un ministerio que desarrollar. ¿Ah? Y algunos su ministerio va a ser aquí, otros su ministerio va a ser en otros países, hermano. Y por eso, gracias a Dios por este presidente que va a usar a muchos, ¿verdad? Para que se vayan a hacer la obra de Dios. Aleluya. ¿Sí? Ahora, si usted no se preparó, fue su culpa. Fue su culpa. ¿Ah? Uno de estos días se me acercó un hermano y me dijo, mire, es un hombre que está sirviendo aquí ya por muchos años en la iglesia, y me dijo, fíjese que ya Dios me habló y me dijo que me daba 4 años nada más para estar aquí en esta congregación. Y que en 4 años ya tengo que irme a hacer la obra de Dios. Me dijo, todavía no sé a dónde, pero yo ahorita le voy a echar ganas, me dice, le voy a meter todo, porque me quiero ir bien preparado. Pero a muchos los va a agarrar desprevenidos. Se les llegó su tiempo de estar aquí. ¿Y qué van a ir a hacer?
Porque no vas a ir a trabajar de lo que trabajas aquí a otro país. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué vas a ir a hacer? Eso yo te he dicho, el mejor trabajo que hay, hermano, es servir a Dios. ¿Verdad? Porque de eso siempre va a haber necesidad. La gente, si algo va a necesitar, hermano, es la medicina eterna que solamente el Evangelio puede dar. Y por eso tú te tienes que preparar. Tú te tienes que preparar. Prepárate. Mira, llegó el tiempo en que Elías se fue, pero la obra siguió. ¿Por qué? Porque dejó preparado a Eliseo. Ahora, él vio, hermano, Elías vio y que habían hijos de profetas. En el capítulo número 2 dice que en el verso 3 dice los hijos de los profetas estaban en Betel. O sea, habían hijos de profetas en Betel, y luego en el verso 5 dice que habían hijos de los profetas en Jericó. Yo te he dicho, no seas un hijo de los profetas. Tú puedes ser un hijo de los profetas, del montón. O tú puedes decir, no, Señor, yo no. Yo no voy a ser del montón. Yo voy a entender el plan que Dios tiene, que tú tienes para mí, Señor, y yo voy a caminar sobre ese plan, sobre ese propósito. Porque yo te lo he dicho y te lo voy a seguir diciendo. A muchos de ustedes Dios los trajo por un momento temporal a prepararse en lo espiritual. Algunos jóvenes dirán, no, yo no, porque yo nací aquí. ¿Y eso qué? Yo no nací aquí y aquí estoy. Y gracias a Dios, hermano, gracias a Dios se lo digo de corazón. Yo no estoy aquí, hermano, por los dólares. Yo no estoy aquí porque yo quise quedarme, no. Si yo estaba haciendo maletas, hermano, con papeles para irme de este país. Compré mi carro nuevecito, 4x4, hermano. Dije, me voy a ir allá a predicar a las montañas. Esa era mi pasión, ese era mi deseo, hermano. Yo no estaba pensando en los dólares de acá, ni quedarme acá, hermano. Sí, yo dije, Señor, ya me voy. Y Dios fue el que me frenó y me dijo, ¿a dónde te vas? Porque Dios me dijo, Dios me habló cuando estaba en Washington, D.C., me dijo, tu tiempo en Washington se acabó. Entonces dije, oh, pues, es que Dios habla, hermano. Dios habla. El problema es que Dios habla y a veces uno cree que ya entendió todo el plan de Dios y por eso se mete en problemas. Y me fui a meter, hermano, a comprar ese carro nuevecito, 4x4, porque dije, me voy a ir a... Después ese carro me dio un montón de problemas, hermano. Gastón, que no lo necesitaba. ¿Para qué necesito un 4x4 en la ciudad? Pero yo andaba en mi carrazo ahí, le dije, Señor, mira, ya estoy listo para irme allá a las montañas. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el Señor me paró, me dijo, no, yo no te di los papeles, me dijo, para que te regresaras a tu país. Y me mandó para acá. O sea, yo no estoy aquí, hermano, porque yo quiero. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque usted no tiene que tener temor, hermano. Usted prepárese. Y si Dios a mí me dice que me tengo que ir hoy, yo me voy. Bye, bye. A mí no me va a detener el que tenga la ciudadanía de este país, que para mí es el secundario.
Y usted tiene que tener esa confianza, hermano, esa seguridad en su corazón. Donde quiera que usted vaya, va a ser luz en medio de las tinieblas. Ajá. Prepárese, prepárese, prepárese. Ajá. Así como Eliseo, cuando venían y le decían, tu Señor se va a ir. Aquí lo dice en el verso 5, dice, y los hijos de los profetas, Segunda de Reyes 2:5, dice, los hijos de los profetas que estaban en Jericó se le acercaron a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor te quitará tu Señor sobre ti? ¿Y qué dijo Eliseo? Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Así dijo Eliseo. ¿Y ahora quién me va a enseñar? ¿Y ahora de qué voy a vivir? Y ahora tengo que regresar a la casa de mi papá otra vez a andar ahí con el arado. ¿Así dijo Eliseo? No, hermano. No. Yo no sé a cuántos Dios les está hablando, pero espero que a muchos Dios les esté hablando. Como dice el canto, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Este mundo, hermano, este mundo está en tinieblas y necesita la luz. O sea, Dios no nos llamó para estar solamente encerrados en un edificio, no. La luz tiene que salir a las tinieblas. Por eso, gloria a Dios por las actividades de evangelismo. Únase a las actividades de evangelismo. Espero que ya hayan pasado la escuela de evangelismo. Hay gente que dice, no, yo estoy pasando ahorita la escuela de teología. ¿Está bien? Otros están diciendo, ya estoy pasando la escuela de corderitos. ¿Está bien? Pero si no tiene esa semana clases de esas escuelas, venga a las otras clases. La llenura del Espíritu Santo, la llenura o el evangelismo. Y aunque ya haya venido, vuelva a venir. Algo nuevo usted va a recibir, hermano. Aunque sea aparentemente la misma clase, no es la misma, es otra. Una nueva experiencia. Aleluya. Porque usted tiene que estar, hermano, rebalsando de la gloria de Dios, rebalsando del poder de Dios. Porque eso es lo que la gente busca. La gente no busca nada más un pico de oro, hermano, que hable bonito. No. El evangelio, ¿qué es? Es poder de Dios. Es palabra que transforma. Es palabra que cambia. Es palabra que ministra. Es palabra que abre la mente, el entendimiento. Es palabra que trae revelación del Dios verdadero. Pero ¿de qué vas a ir a hablar, hermano? Porque no se trata solamente de ir a transmitir letra, no. De las experiencias que tú has tenido. Y las experiencias que tú has tenido, hermano, o tienes, hermano, esas se van a dar en la intimidad. Esas no se van a dar en la congregación. Es bonito danzar, hermano, es bonito alabar a Dios en la congregación, pero las verdaderas experiencias, las que te van a sostener, son las experiencias que tú tienes en lo íntimo con Dios. Aleluya, eso es lo que ministra, hermano. El que tú digas, fíjate que Dios a mí me habló con voz audible, Dios me habló en mi corazón, Dios, tuve una visión, hermano, eso transmite vida a los demás. ¿Por qué el apóstol Pablo siempre que predicaba de su testimonio? Él no predicaba de conocimiento solamente, ¿no? Él decía, cuando iba camino hacia Damasco. ¿Y qué hacía? Contaba su experiencia sobrenatural. Aleluya. ¿No? Si ahorita te diéramos el micrófono para que contaras experiencias sobrenaturales, ¿pudieras contarlas? Porque si no puedes contarlas, algo no está caminando bien en tu vida espiritual. Algo no está caminando bien en tu vida espiritual. Entonces vemos que aquí Eliseo dijo, sí, yo sé, ya se va a ir.
¿Y cuál es el problema? ¿Eh? ¿Cuál es el problema? Porque ya estoy listo, porque ya estoy preparado para cuando Él se vaya, yo tome el manto. Porque dice aquí, en el verso 10, o el verso 9, vamos a leer el verso 9, dice, y cuando habían pasado el Jordán, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. O sea, ya me voy a ir, Eliseo. Y tú vas a ser mi sucesor. Ya Eliseo sabía que él iba a ser el sucesor. Pero fíjese la lealtad de Eliseo. Que aunque Elías le dijo, quédate aquí en Jericó, quédate aquí en Betel, él decía, no, yo voy a ir contigo. Yo voy a estar contigo hasta el final. Él no se quedó solo con la escuela de corderitos. ¿Verdad que no? Él dijo, yo tengo que prepararme en todo. Tengo que pasar la escuela de corderitos, la escuela de llenura del Espíritu Santo, la escuela de evangelismo, la escuela de teología, la escuela de predicadores y maestros, la escuela de ministradores del alma. Porque ¿qué es lo que se tiene que hacer, hermano? Ministrar las almas. Y cualquier privilegio, hermano, que tú vas a tener aquí en la congregación, si no has pasado la escuela de evangelismo, ¿para qué vas a servir en otro privilegio? Porque si tú no evangelizas, quiere decir que tú no amas las almas. Y si no amas las almas, ¿qué estás haciendo en un privilegio? Cualquiera que sea el privilegio, aunque sea el privilegio de estar en la cocina. ¿Cómo vas a estar en la cocina? Dice, ay, pero si amas las almas, te vas a preocupar, hermano, en que la comida tenga buen sabor. No el paladar que tienen todos, no, un paladar exquisito. Yo espero que usted haya ido cambiando de paladar un poquito aquí en esta congregación, que ya no crea que tiene que tener chile la comida para que sepa bien. Porque hay gente que cree que entre más pica, qué sabroso está eso. No, eso es chile. Como yo le he dicho, hermano, hay gente mujeres que lo único que saben hacer son salsas picantes porque no saben cocinar. Con la salsa arreglan todo. Como la comida no tiene sabor, ahí échale chile, ahí ya agarró sabor. Eso no es, hermano. La comida sabrosa no necesita chile, hermano. Perdón para las... No quiero que se me ofendan, pero tengo que decirle la realidad. Qué sabroso, hermano, es disfrutar sin estar sudando. Aquí uno diga, wow, qué delicioso está esto. Pero hay gente que dice, no sirve, y le echa un montón de chile. No. Nunca se me olvida que fuimos una vez, íbamos un grupo de hermanos y le digo yo a una hermana, mira, quiero que pruebes estos huevos benedictos. No, los huevos benedictos son unos huevos así gourmets, ¿verdad? Sabrosos, hermano, sabrosos. No son omelettes. Llevan una salsa encima y bueno, son preparados así, llevan un pan, luego un tocino canadiense y unos huevos así especiales y le echan la salsa, una salsa holandesa
y le doy el plato y le digo, cómetelo. Mano, me volteo y ya le estaba echando el chile, hermano. Ya lo echaste a perder. No le voy a decir que de qué país era porque no quiero ofender a nadie, ¿verdad? No quiero que algunos se sientan mal, pero pero tiene que quitarse ese paladar que cree que el sudar es el que le da el sabor. No. Bueno, aprenda a cocinar. Ajá. Pero cuando se ama las almas, ¿ah? No se cocina para uno, se cocina para los demás. ¿Verdad que sí? Y el problema de muchos, y a mí me pasaba eso al principio. ¿Ah? Habían hermanas que me invitaban a comer a su casa y con mucho amor, hermanos, lindas, y decían, mire, quiero que vaya a comer a mi casa y le voy a hacer una comida especial. Y yo, está bien. Y llegaba yo a la casa, hermano, y agarraba y echaba yo, parecía el dragón echando fuego, hermano. Y le decía a la hermana, ¿para quién cocinaste? Para usted. Digo, no. Si hubieras cocinado para mí, no le hubieras echado picante, porque yo no como picante. Entonces hay gente que, hermano, no ama las almas, se ama a ella, pero no ama las almas. Entonces hace las cosas para ella, no por el beneficio de las almas. Y así, ¿por qué hablo de esto? Porque así hay gente sirviendo en los privilegios. Toman un privilegio, pero no por amor a las almas, sino porque ellos se aman y quieren ser los que se vean. Miren cómo toco yo, miren cómo canto yo, miren cómo hago yo las cosas. Tú no lo estás haciendo por las almas. Por eso te digo, el que no evangeliza no ama las almas. Por eso es importante que si tú vas a servir en la congregación, hayas pasado la escuela de corderos, hayas pasado la escuela de llenura del Espíritu Santo, porque sin poder de Dios, ¿qué estás ministrando? Sin gloria de Dios, ¿qué estás ministrando? Y si no has pasado la escuela de evangelismo, si no has sido, y cuando digo pasado, no es solamente pasar las clases, no. Lo que eso involucra, ir a evangelizar. Ir a evangelizar. Y no solo en las actividades. Por eso yo te he compartido, hermano, mis experiencias. Y de veras, yo no lo hago, hermano, para que tú digas, él como, no. Yo te comparto porque quiero que aprendas. Yo agarraba mis tratados, hermano, que los compraba. Me costaban, hermano. Que yo en ese tiempo, pues, dependía de lo que mis papás me daban. Y me daban lo de mi semana y me decían, con esto te tiene que alcanzar para tu transporte y todo eso. A veces tenía que caminar yo. A veces decía, bueno, pues me voy a quedar sin nada y voy a tener que irme a pie. Y caminar, hermano, horas, en lugar de tomar el transporte público. ¿No? Porque por amor a las almas. ¿No? Cuando me dieron el privilegio, hermano, mi primer privilegio de ser maestro de niños, hermano, me iba a las librerías cristianas a buscar material. No es como aquí que uno va y dice, ¿qué material tienen aquí que me van a dar para servir? No. Uno tenía que ponerlo de su bolsa. Ahora, ¿me lamento de eso? No, gracias a Dios estaba sembrando. Estaba invirtiendo en la obra de Dios. Gracias a Dios, hermano, tuve esa escuela.
Entonces, si usted no evangeliza, no ama las almas. Usted podrá decir, pero yo sirvo en la iglesia. ¿Sí? No, usted se está sirviendo a usted mismo. Ni siquiera a Dios le está sirviendo. Como les enseñé la vez pasada, hermano, el primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Compartir a Cristo a las almas. Ese es el primer amor. Cuando uno está enamorado del Señor, ¿qué es lo que hace? Hablar del Señor, hermano. Cuando una persona, hermano, mire a las mamás. ¿De qué hablan las mamás? De sus hijos, hermano. Y ahí están con fotos. Hey, mire, y uno dice, ¿y a mí qué me importa? Pero mire el gesto que hizo y la sonrisa. Si uno parece un mono ahí, pero bueno. Ahí están las mamás emocionadas, hermano. ¿Por qué? Porque aman. Aman. Entonces, si vamos a servir aún en la congregación, tenemos que amar a las almas. ¿Y cómo se manifiesta? Porque fíjese que las clases solamente son exámenes para que usted se examine cómo está su corazón. Más que pasar los exámenes escritos, hermano, usted se está examinando delante de Dios. ¿Cómo está su corazón? Allá usted, pues. Allá usted. Mi responsabilidad nada más es decirle, mira, vas por el buen camino o no vas por el buen camino. Porque yo ni lo conozco, hermano. Yo no sé quién viene a las actividades de evangelismo, no sé. Yo no sé quién viene a los ayunos, quién viene a las vigilias. Eso será de cada uno. Así que no me mire así raro diciendo, ya me vio y por eso me la está tirando. No, yo no sé nada. Por eso no me gusta ni siquiera aparecerme. A veces me invitan a reuniones y digo, no voy. ¿Por qué no voy? Porque no quiero, hermano, que la gente piensa que los estoy supervisando. ¿No? Usted va a dar cuentas a Dios de su vida. Ajá. Mi apóstol jamás supo lo que yo hice en la congregación. Jamás supo. Bueno, algunas cositas sí supo porque pues tenía que pedirle permiso. ¿Verdad? Cuando ya me invitaban a predicar, a salir fuera del país, pues tenía que ir a preguntarle, a pedirle permiso, pero de ahí las cosas que yo hice en la congregación adentro, hermano, ni cuenta se dio. Ni quería que lo supiera tampoco, porque yo no lo hacía para él, ni para los hermanos, ¿verdad? Porque uno lo hace para Dios, porque ¿de quién va a recibir la recompensa? ¿Verdad? Yo por eso ni las gracias le doy a usted. ¿Verdad? Así que no se enoje conmigo. ¿Verdad? Ahora, si quiere, le doy las gracias. ¿Verdad? Hasta le doy una tarjeta ahí para que vaya a comer y le recompenso si quiere. Si eso es lo que usted busca, pues se lo damos. Pero si lo que usted busca es la honra eterna, pues lo vamos a hacer de corazón para Dios, ¿verdad? Con sinceridad para Dios, ¿verdad? Y aún las cosas pequeñas, como el estar ahí en la puerta, hermano, eso no es pequeño, eso es mucho, ¿verdad? Dios no se va a, no ve eso, hermano, como algo, esto lo está viendo ahí en la puerta, ahí no. Para Dios eso tiene mucho valor. Y aquellos que lo están haciendo, se lo digo en el nombre del Señor, Dios los va a recompensar por eso. Porque es una bendición que este lugar esté abierto las 24 horas del día para que la gente venga a buscar a Dios. Si la gente no viene, pues es problema de Dios, ¿verdad? Pero vemos aquí que cuando se llegó el momento que Eliseo iba a tomar la posición de Elías, ya estaba listo. Ahora, verso 14, estamos en Segunda de Reyes 2:14, dice, cuando tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó las aguas, éstas se dividieron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Aleluya.
Mire, su primera experiencia, su primera experiencia. Es que usted tiene que tener experiencias con el Señor, hermano. Si no, qué aburrido el Evangelio. De veras, hermano, si el Evangelio no fuera real, yo no sería cristiano. Qué aburrido. Qué aburrido. Yo sí, disculpe, yo soy sincero, pero si hasta pensaba, hermano, que ya le he contado que pensaba yo que estar en el cielo, porque a mí como le pintan a uno un cielo así todo aburrido, hermano. Allá vas a estar en el cielo con una aureola y con una arpita en una nubecita, cantándole a Dios por toda la eternidad. Ay, decía yo, qué aburrido, Señor. Perdóname, pero si eso es así, qué aburrido. Hasta que Dios me dio la visión del cielo y del trono de Dios. Ay, hermano. Oh, dije, oh, wow. Allá no hay aburrimiento, hermano. Allá no hay aburrimiento. Oh. Por eso ya digo, Señor, ya llévame. Si la vida aquí qué aburrida es. Qué horrible es estar aquí viéndolos a ustedes todos los días. Las mismas caras y a veces ni sonrientes, hermano. A veces caras de aflicción, de dolor, de sufrimiento. Son bromas. Los amo. Para que se despierten un poquito. Pero si me van a escoger, los dejo. ¿Y usted también o no? ¿Verdad que estamos iguales? Porque ahora, si usted dice que no, usted todavía no entiende lo que le espera en la eternidad. Pero los que entendemos, por eso Pablo decía, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Porque quedarme aquí en la tierra, dice Pablo, es sufrimiento, es dolor. Y claro, dice, lo voy a hacer por causa de ustedes, no va a quedar por causa de ustedes. Eso lo dijo Pablo. Gloria a Dios. Entonces, hemos estado viendo que Eliseo habla de la experiencia de cómo vio que Elías se fue. Y ese es el mensaje que el Espíritu Santo, porque hemos hablado que Elías representa a nuestro Señor Jesucristo y Eliseo representa al Espíritu Santo. Pero la palabra del Señor nos da las promesas. Y esto es importante, entender las promesas, ¿verdad? En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 10, dice que los discípulos del Señor estaban mirando fijamente al cielo mientras el Señor ascendía. Aleluya. Mire, lo estaban despidiendo, así como Eliseo tuvo la experiencia de ver a su Señor ascender al cielo, o a los cielos, ¿verdad? Porque Elías no ascendió al cielo, sino a los cielos, porque Elías se fue vivo. Elías tiene que morir, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces él se tiene que morir, o ya se murió, no sé, creo que todavía no se ha muerto, ¿verdad? Allá estará en algún planeta, hermano, comiendo, a saber qué cosas estará comiendo Elías ahorita, ¿verdad? Sin preocupación de engordar ni nada, ni de hacer ejercicio, ¿verdad? Pero él se fue a los cielos, no se fue al cielo, porque ningún ser humano puede entrar al cielo, hermano, se desintegra. Pero nuestro Señor Jesucristo sí entró
a la misma presencia de Dios, ¿verdad? Como el sumo sacerdote. Dice, entonces mientras ellos miraban al cielo, mientras él ascendía, dice que se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas y les dijeron, varones galileos, mire la promesa. Esta es la promesa que tenemos, ¿verdad? Dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos? La promesa que tenemos. Que el Señor va a regresar otra vez a esta tierra, ¿verdad? El Señor va a regresar a esta tierra otra vez. Aleluya. Pero, fíjese que antes de irse el Señor, no se fue así tampoco. Así como Elías no se fue sin haber dejado preparado a Eliseo, nuestro Señor no se fue sin haber dejado preparado su discipulado. Entonces dice en el verso 2, Hechos capítulo 1, verso 2, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Aleluya. ¿No se goza usted cuando oye esa palabra escogido, hermano? Yo sí me gozo, yo sí me gozo. ¿Sabe lo que significa escogido? Lo que significa escogido es que desecharon a otros y me tomaron a mí. Eso es ser escogido. Y aquí hay muchos escogidos de Dios. Aleluya, aquí hay muchos escogidos de Dios. Mire, no fuimos nosotros los que escogimos. Nos escogieron. Si usted no está aquí porque quiso estar, hermano, ¿verdad que no? ¿Cuántas veces lo invitaron y usted decía, nah, ya no busco a Dios, yo no? Y ahora aquí está como loco, ¿verdad? Sí, porque usted decía, no, ya, a la iglesia no, si ahí hay un montón de locos, ahí yo no soy de esos locos. Pero no es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Aleluya. ¿Ah? Ahora, pero, como hemos dicho y hemos visto, hermano, nos escogieron para bien. Nos escogieron para bien. Porque a otros los escogen para mal. ¿Para qué escogieron a Judas? Entonces somos escogidos. Pero para las cosas buenas, ¿verdad? Amén. Ahora, pero dice que antes de irse, por medio del Espíritu Santo, dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, a estos también después, óigame bien, después de su padecimiento, porque hay un proceso que se tiene que pasar. A veces queremos la gloria de Dios, pero no queremos el padecimiento. Por eso yo le he dicho, hermano, no se queje cuando esté pasando por su momento de padecimiento. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dice que no abrió su boca para lamentarse, para quejarse, para renegar, no. Usted va a tener que pasar su proceso. Su proceso. Y tiene que pasarlo callado, con gozo. Remolineando, ¿no? Dice, después de su padecimiento. Mire, esta vida es su padecimiento. Aguántela. Aguántela. Si usted ya se metió en problemas, que ya se casó, ya tuvo hijos, son sus padecimientos, aguántelos. Aguántelos, son temporales.
Ajá. ¿Qué se comparan unos cuantos años, hermano, a la eternidad que vamos a vivir? No, no se compara nada. ¿Ah? Es como la madre, hermano, que son unas, bueno, unas horas de dolor. ¿Ah? Y de ahí cómo se siente cuando tiene la criatura en sus brazos. Feliz. Y eso que esa criatura, ¿a qué viene esa criatura, hermano? A quitarle el sueño, a quitarle la vida, a quitarle el dinero. ¿Ah? Y ahí está contento. Ay, sí, mire. Es su padecimiento. ¿Y cómo lo hace? Con gozo. ¿Ah? Así que gócese, gócese. Por eso Pablo decía, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Dice, después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Mire, mire la fidelidad y la lealtad de Dios, hermano. Por eso el que quiere la verdad no va a llegar delante de Dios y decir, Señor, yo quería la verdad, pero nunca la conocí. No. El que verdaderamente ama la verdad, Dios se la va a revelar. Pero tiene que pedirla, tiene que buscarla. Tiene que buscarla. La Biblia dice que debemos de buscarla más que el oro. ¿Dónde está el oro, hermano? Nada más es de abrir un agujerito ahí, ¿va a estar el oro? No. ¿No? ¿Cuántas personas han muerto, hermano, buscando oro y nunca han encontrado el oro? Dieron su vida por el oro. Y la Biblia dice que debemos de buscar la sabiduría de Dios y todo lo que es de Dios más que el oro. Entonces, ¿cuánto nos va a costar? La vida. Todo. Todo. Ahora, fíjese cómo aquí el Señor se murió, dio su vida, cumplió su propósito, pero sus discípulos no estaban preparados todavía. Vamos al Evangelio de Marcos. Porque el Señor les había dicho, muchas veces se los dijo, es necesario que el Hijo del Hombre vaya y muera, lo van a crucificar, lo van a maltratar, pero al tercer día va a resucitar. ¿Se los dijo muchas veces o no se los dijo muchas veces? ¿Verdad que sí? Se los dijo. Se los decía, hermano. Y la Biblia no relata todas las veces que se los dijo, pero yo me imagino que continuamente se lo decía, se lo decía. Y los discípulos decían, ¿qué parábola será esa? ¿Qué nos querrá decir con que va a resucitar al tercer día? ¿Ah? Ahora, fíjese aquí. Dice que en Marcos 16, Dios les envió a una mujer, a los discípulos, a decirles que ya había resucitado. Mire el machismo que había en aquel tiempo, ¿no? Así como hoy hay muchos machistas, hermano. Ya quítese el machismo. Dios puede usar a las mujeres también. Sí, y Dios usa a las mujeres. Para bien y para mal, pero las usa. Para levantar al varón y para hacerlo caer también. Sí, porque la mujer es un arma poderosa de doble filo, ¿verdad?
Ahora, fíjese aquí en el verso 9, vamos a leer el verso 9, Marcos 16, 9 dice, y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena. No se le apareció a los discípulos. ¿No? ¿Era machista el Señor? No. Mire, les estaba bajando su orgullo. Yo, gracias a Dios, hermano, yo aprendí a no ser machista. Mi mamá me enseñó a no ser machista. Ahora, ¿quién era esta mujer? Dice, de la que había echado fuera 7 demonios. ¿Cómo sería la vida de esta mujer antes? Porque vamos a estar hablando, hermano, acerca de la parucía. Pero solo estoy haciendo una introducción. ¿Para qué sirven las parucías? Las parucías sirven para afirmar nuestra fe. Porque vamos a vivir así como vivieron los discípulos. Vivieron sus parucías. O sea, manifestaciones del Señor. Se les aparecía el Señor y se desaparecía. Se aparecía y se desaparecía. Eso se llama parucía. Ahora, ¿qué sucedió cuando se le apareció a María Magdalena? ¿Qué hizo María Magdalena? Lo agarró, hermano. Ahora, ¿quién era esta mujer? Mira. Endemoniada, hermano. Ahora, no vaya a confundir a esta mujer con la que encontraron en adulterio, porque hay gente que no lee la Biblia y todo le achacan. Le echan pecados a María Magdalena del que no. ¿Qué clase de demonios tendría? No dice la Biblia. Pero no creo que haya tenido una buena vida. ¿Verdad? ¿Usted se puede imaginar? Y cuando dice aquí 7 demonios, hermano, no pensemos solamente que solo 7 demonios, no. Yo pienso que aquí está hablando tal vez y puede ser que me equivoque, pero pienso que está hablando de géneros de demonios, de áreas de demonios que estaban gobernando su vida. No solo 7 demonios, sino géneros, áreas en su vida, imagínense. Así como cuando usted vivía en el mundo, ¿cuántos demonios gobernaban ciertas áreas de su vida? ¿Verdad? Algunos tenían el demonio de la mentira, otro de ser ladrón, y así. Y por eso es importante la administración. Hay otros que tienen el demonio, hermano, por ejemplo, de que los lleva a sentirse acomplejados, ¿no? A no sentirse que tienen valor, sentirse menospreciados. Bueno, tantos géneros de demonios que existen. Pero gracias a Dios el Señor nos dio autoridad para echar fuera demonios, ¿verdad? Usted y yo tenemos autoridad para echar fuera demonios. Así que si necesita liberación, busque liberación. Aquí hay hermanos y hermanas que, a mis respetos, les gusta estar echando fuera demonios. Se emocionan, dicen, un demonio, vamos a echarlo fuera. Y sí es bonito, sí es bonito. A mí me gustaba antes echar fuera, ahora ya no. Ahora, digo, que otros lo hagan. Que otros lo hagan. Yo ya pasé esa etapa, pero sí es bonito ver cómo el mundo de las tinieblas se te sujeta y reconoce la autoridad que tienes en el nombre del Señor. Eso sí tiene que estar bien, porque el enemigo te va a atacar. El enemigo te va a decir, no tienes autoridad. ¿Por qué me estás echando si no tienes autoridad? Y yo he visto, hermano, que gente que está liberando resulta endemoniada. Los demonios que se le salieron al endemoniado se le pasaron a él.
porque estaba viviendo una vida de pecado, porque tenía puertas abiertas. Y hay personas que pasan por ahí por donde están liberando y a ellos se les mete. Pero no piense tampoco así. De repente se va a levantar un endemoniado por acá y no va a decir, ay. No. Usted no tiene que tenerle miedo al endemoniado, ¿verdad? Así como no tiene que tenerle miedo a un brujo. Hay gente que le tiene miedo al brujo, es que me va a pasar los espíritus y los demonios que tiene. Si tuviera esa fe con los ministros de Dios, ¿usted estaría lleno del Espíritu Santo de Dios? Si así pensara, hermano, del mundo celestial y dijera, ay, que pase el ministro y que me va a transmitir la gloria de Dios, su vida sería diferente. Pero ahí no tiene fe. Y usted va a recibir de acuerdo a su fe. ¿Por qué aquella mujer que tenía flujo de sangre recibió sanidad? Y un montón de gente estaba tocando al Señor y no recibió, ni hermano, ni escalofríos. Porque no lo tocaron con fe. Eso es un caminar de fe. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Dice aquí que ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban haciendo estos. Los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Fiesta, porque ya había llegado el tercer día y Jesús ya había resucitado. ¿Así estaban? ¿Qué estaban haciendo? Lamentándose y llorando, hermano. Mire, tenía ya 3 días de estar llorando. Ahora, yo digo, ¿y qué era lo que estaban llorando? ¿Por qué estaban llorando? ¿Será que estaban llorando realmente por el Señor? ¿O estaban llorando por ellos? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ay, si yo dejé el negocio, yo dejé mi empresa, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Para qué lo dejé? Bien me decía mi suegra que no lo dejara. Bien me decía mi mujer que yo soy un fracasado y que todo lo que hago me va a ir mal en la vida, por eso me pasa esto. Llorando y lamentándose. ¿Tenía razón de estarse lamentando y llorando, hermano? Yo le pregunto, ¿tiene usted razón de estarse lamentando y llorando? No, si Cristo está vivo, hermano, está sentado a la diestra del Padre. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Usted es parte de su pueblo. Por eso necesitamos la parucía del Señor. Pero fíjese que antes de que el Señor se les apareciera, les mandó una mensajera. Dijo, vamos a ver si tienen fe. ¿Y qué hicieron con la mensajera? Verso 11 dice, cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se alegraron, así dice. ¿Qué hicieron? Dijeron, está un demonio todavía de mentira tiene esta mujer. Algún demonio se le ha de haber aparecido disfrazado de Jesús y nos viene a contar el cuento. Entonces, antes de continuar ahí, vamos a Segunda de Tesalonicenses, porque quiero entrar a lo que son las parucías, pero me cuesta entrar. Usted sabe cómo me cuesta a mí esto, hombre. Capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses 2:1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor va a regresar otra vez. Pero antes que regrese, ¿qué va a pasar? Va a haber una reunión con Él.
Oiga bien esto, hermano. Estos son misterios que están escritos en la Biblia. No piense que son inventos míos. No. Yo no soy tan inteligente para inventarme estas cosas. Están aquí en la Biblia. O sea, el Señor viene, pero antes de venir, vamos a tener reuniones con Él. Aleluya. Ajá. Es lo que se llama la parusía. Él va a venir y se va a manifestar, hermano. Así como se les manifestó a estos. ¿Por qué? Porque antes de venir, ¿por quiénes va a venir? Así como cuando se fue, no podía dejar, hermano, discípulos incrédulos. No. Ajá. ¿Qué discípulos dejó el Señor cuando se fue? Discípulos que estaban dispuestos a dar su vida por Él. Discípulos que cuando los azotaban y los castigaban y los amenazaban, decían: es necesario seguir predicando y obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire la fe de ellos. Pero ¿qué fue lo que los cambió? ¿Qué fue lo que los cambió? De ser unos llorones a ser unos, hermano, héroes en la fe. ¿Qué fue lo que los cambió? La parusía. La parusía. ¿Ah? Entonces dice: os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por noticieros, ni por Facebook, nada de eso, no te asustes de eso. Hermano, no crea todo lo que sale ahí en esas redes sociales, hermano. En primer lugar, salen un montón de mentiras. Y aún las verdades que salen, ¿en qué nos afectan a nosotros? Ya está todo el plan hecho. Usted ubíquese en el plan de Dios. ¿Eh? ¿En qué afectaba a Noé que cayeran 10 relámpagos más? ¿En qué le afectaba a Noé? Nada, al contrario, decía: que truene más, hombre. Que llueva más. Él estaba en el arca. Así que truene este mundo, hermano. ¿Ah? Que relampaguee y qué. Nosotros estamos en el arca, que es Jesucristo. Aleluya. Nosotros no dependemos del mundo, de las tormentas. ¿De qué se preocupaba Jesús cuando iba en la barca con los discípulos? ¿Qué hizo Jesús cuando iba en la barca con los discípulos? Mire, entre más olas decía: qué rico, ay, qué rico. Más, Señor, dale más. Y los carnales que decían: que se calme, que se calme, que se calme. Y él se decía: no, que dale más, Señor, dale más. ¿Usted cuál es? ¿De los que dicen que se calme el mundo o échale más leña a este fuego, hermano? ¿Se da cuenta la diferencia? ¿De cuál quiere ser usted? ¿De los que están del lado de Dios o de los que están del lado del mundo? Entonces, no nos asustemos, dice aquí, no seamos sacudidos fácilmente, hermano. La migra no tiene que asustarlo a usted. De veras. De veras, sí. Y yo no sé por qué hay gente: ay, ¿ahora qué va a pasar? ¿Por qué escogieron a ese hombre? Porque es parte del plan de Dios. Y gracias a Dios que Dios lo puso. Yo sé que me he hecho muchos enemigos cuando hablo de esto, pero porque no entienden el plan de Dios. Cuando uno entiende el plan de Dios como Jesús lo entendía, cuando Jesús veía, por ejemplo, a Judas, que lo vendió, veía a Caifás y a Anás,
que lo acusaron injustamente. Veía a Pilatos, que lo condenó injustamente. ¿Cómo veía Jesús a estos hombres? ¿Con odio? ¿Mm? ¿Mm? Decía, te va a tragar. ¿Así? ¿No? ¿Mm? Así que lo que pasa es que uno solo ve su pellejo, hermano. Deje de estar viendo su pellejo, vea el plan de Dios. Usted está dentro de un plan de Dios. Y eso es lo importante. Solo eso sí, agárrese bien de la mano de Dios. ¿Ah? Entonces, regresando a Marcos, capítulo 16, verso 12, dice, después de esto se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo, y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, y ahí sí creyeron, o no creyeron. ¿Ah? Mire, les mandó una mujer, no le creyeron. Ahora dice, les voy a mandar dos de mis discípulos. Tampoco creyeron, hermano. ¿Qué es lo que los cambió? Dice ahí, después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a las mesas y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Entonces, por eso es que, mire, si somos sinceros, le pregunto, y con esto termino. ¿Será que ya la iglesia del Señor está lista para la venida de Cristo? ¿Ah? ¿Será que ya está bien? Ay, sí, sí, ya estamos. No, ¿verdad que no? No. Mire, hoy se profetiza, hoy se predica, hoy se enseña que el Señor viene. ¿Y qué hace la gente? Los que van a la iglesia, que ese pastor tan cuentero. Ese pastor me quiere meter miedo. Pero ¿sabes qué es lo lindo del Señor? Que no nos va a dejar así incrédulos. ¿Ah? No nos va a dejar así incrédulos. Ponte de pie, hermano. Ahora, la pregunta es, ¿vas a ser tu parte de los que el Señor va a manifestarse en su manifestación gloriosa? Porque Él se manifestó a los que Él había escogido. No se manifestó a todos. No se manifestó al mundo completo. Se manifestó a los que eran de Él. La pregunta es, ¿eres tú de Él? ¿Eres tú de los escogidos? Si estás aquí es porque Él te quiere escoger. Él anda buscando a quién escoger. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, los escogió de entre los que lo seguían. ¿Quieres tú decirle, Señor, escógeme a mí? Escógeme para ser parte de los que han de experimentar tu
manifestación final antes de tu venida. Antes de tu venida. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Tienes que entender que tú eres parte de un plan de Dios. Tú eres parte de un plan de Dios. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Hermano, nos estamos acercando a los tiempos gloriosos de las parucías. Las manifestaciones finales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega.